Hola, ¿cómo están? Vamos a proceder a realizar un circuito en serie aquí en el programa Isis Proteus, para la cual vamos a necesitar de 3 resistencias que vamos a conseguirlas aquí. Las vamos a llevar al Proteus para realizar el diagrama. Vamos a colocarle aquí 3 resistencias. Luego les acomodamos según el circuito que tenemos ya realizado. Vamos a necesitar de una fuente. Vamos a colocarle por aquí la fuente. Procedemos a colocar las resistencias, hacerles primeramente a girar y a colocarles en orden para de ahí realizar el esquema del circuito. Vamos a girar las resistencias. La manera que procedemos a girar las resistencias es damos un clic derecho sobre la resistencia y nos vamos aquí al simbolito del símbolo de girar. Luego procedemos a conectar las resistencias. Para este circuito vamos a necesitar también de un amperímetro y 3 voltímetros para cada resistencia, porque vamos a calcular su corriente y su voltaje, lo cual procedemos al lado izquierdo del programa Proteus y nos vamos a este icono. Aquí nos despliega una serie de aparatos de medida. En este caso nosotros vamos a utilizar el voltímetro DC que lo vamos a llevar acá, y vamos a utilizar también el amperímetro, un amperímetro que igual lo vamos a llevar al circuito y lo soltamos ahí y luego lo colocamos como tenemos ya realizado el circuito eléctrico en el trabajo del taller. Procedemos a realizar las conexiones entre cada resistencia, siempre principio con final de cada resistencia. Igual como nos viene con la nomenclatura de positivo o negativo, entonces vamos conectándolas de igual manera. Vamos a conectar el voltímetro en la resistencia. Este voltímetro va a ir en paralelo con la resistencia. Con cada resistencia hay que colocar un voltímetro. Una vez que tenemos ya conectadas los voltímetros a cada resistencia y el amperímetro al total de las resistencias, procedemos a poner valores en cada resistencia, para la cual damos en el icono que está R1. Vamos a dejarles con estos mismos, R1, R2 y R3. Aquí en R1 vamos a poner el valor a R1. El valor de R1 es el valor que tenemos ya hecho el diseño del circuito. Colocamos en 1,4. En la R2 colocamos el otro valor que sería de 1 ohmio. Y en la R3 vamos a colocar el otro valor que sería de 5 ohmios. Luego nos pasamos a la fuente. La fuente también tenemos que colocarle el valor de la fuente, que vamos en este caso a utilizar una fuente de 10 voltios. Esta es la fuente generadora. Entonces aquí procedemos una vez que tenemos ya puestos los valores en cada resistencia y en la fuente, procedemos a darle play en la simulación de Proteus para ver qué valores nos arroja cada aparato de medición. Como pueden darse cuenta, con una fuente de 10 voltios hemos generado 1 amperio para todo este circuito. Y aquí lo resume: cada resistencia está consumiendo. La R1 consume 4 voltios, R2 consume 1 voltio y R5 consume 5 voltios. Entonces sumamos estos voltajes, que nos da un total de 10 voltios, que es el mismo voltaje que nos está generando la fuente. En este paso vamos a realizar un rediseño del circuito, donde vamos a asociar a las resistencias, para lo cual hemos hecho un cálculo de estas resistencias y vamos a hacer otro circuito más simplificado, donde obtendremos el mismo valor de las resistencias, para lo cual vamos a utilizar nuevamente otra fuente. Esta fuente le vamos a hacer otro circuito aquí. Vamos a utilizar una resistencia. Colocamos por acá. Esta resistencia le hacemos el giro, como se les había dicho, que
es un clic derecho y le hacemos girar. A esta resistencia hay que poner el valor que salió de la suma de las resistencias en el cálculo que hicimos en el taller del trabajo. Entonces cambiamos de ese valor aquí, ponemos ese valor que es un valor de 10 ohmios. Colocamos el valor de 10 ohmios y cerramos el circuito y procedemos a medir. Igualmente en la fuente igual hay que colocar los 10 voltios. En este punto colocamos los aparatos de medida para comprobar que la simplificación de las resistencias da el mismo valor. Entonces procedemos a colocar un voltímetro para esta resistencia y un amperímetro para todo el circuito. Una vez ya colocados los aparatos de medida, entonces procedemos a darle play al simulador para ver cuánto nos arroja. Entonces ahí podemos constatar aquí que nos da igual el 1 amperio y 10 voltios del consumo. Es igual al mismo valor que nos estaba dando en el otro circuito de un inicio. Como lo podemos ver, está funcionando el circuito y es igual lo que nos da aquí a la simplificación del circuito de abajo. Entonces podemos decir que está comprobado que está bien realizado el circuito. Ahora vamos a proceder a realizar un circuito en paralelo, para lo cual necesitamos de una fuente, unas resistencias y simular el circuito. En este circuito lo que nos pide realizar es tomar lecturas lo siguiente, que tenemos que determinar la resistencia total equivalente, las intensidades parciales que circulan por circuito, la intensidad total que circula por circuito y la potencia total absorbida. Eso es lo que vamos a tomar lecturas con el siguiente circuito. Entonces utilizamos unas resistencias. Vamos a necesitar de 3 resistencias para este circuito. Las colocamos por aquí. 1, 2 y 3 resistencias. Vamos a ocupar una fuente. Colocamos la fuente por aquí. Entonces vamos a realizar el esquema del circuito como lo tenemos diseñado en el aula taller. Procedemos a conectar. Procedemos entonces a colocar las resistencias, para lo cual vamos a hacerles primeramente de girar para tener una mejor distribución del circuito de las 3 resistencias. Procedemos a colocar los valores de cada resistencia. En este caso la resistencia 1 tenemos de 10 ohmios. La resistencia 2 tenemos de 6 ohmios. La resistencia 3 tenemos de 8 ohmios. Tenemos que poner también el valor de la fuente. En este caso es de 10 voltios. Como nos piden medir la corriente de cada resistencia, entonces para este caso necesitamos colocar 3 amperímetros, un amperímetro para cada resistencia, ya que es un circuito en paralelo. Entonces nos vamos al icono de la izquierda donde tenemos los aparatos de medida. Cogemos el amperímetro DC. Vamos a necesitar 3 amperímetros, uno por cada resistencia. 1, 2 y 3. Procedemos a girar y a conectarlos. Una vez que ya tenemos conectado cada resistencia con su amperímetro,
procedemos a darle play a la simulación para observar los valores que tenemos. Como pueden darse cuenta, para la resistencia 1 tenemos un consumo de 1 amperio, para la resistencia 2 tenemos un consumo de 1.67 amperios, para la resistencia 3 tenemos un consumo de 1.25 amperios. Es lo que tenemos realizado en el cálculo en el taller, entonces hasta ahí estamos bien. Vamos a proceder a seguir simplificando el circuito para ver que nos siga botando otros valores. Tenemos que colocar ahora un voltímetro para cada resistencia, porque tenemos que calcular y medir ahora es la corriente, el voltaje por decir. Entonces vamos a colocar un voltímetro para cada resistencia. Los voltímetros igual tenemos que conectar en paralelo hacia cada resistencia. Damos play en simular y como pueden ver tenemos 10 voltios para cada resistencia, entonces estamos en lo correcto porque la fuente igual es de 10 voltios, entonces eso quiere decir que estamos cumpliendo acorde con la ley de Ohm. Ahora procedemos a rediseñar nuevamente el circuito, donde incluiremos una sola resistencia en lugar de 3. Esta sola resistencia será el valor de la suma total de estas resistencias. Entonces, para lo cual vamos a necesitar otro circuito con una fuente y una resistencia. Procedemos a poner una resistencia. Damos el giro a esta resistencia como ya les había indicado y procedemos a colocar el valor. En este caso ponemos el valor de 2.55 ohmios, que es el resultado que nos dio en el cálculo que teníamos. Igual a la fuente le ponemos el valor de 10 voltios y cerramos el circuito para ver en la simulación qué valores nos arroja. Ahora aquí también tenemos que colocar en la parte de acá arriba un amperímetro y un voltímetro para ver los valores medidos. Procedemos a realizar la colocación del amperímetro y del voltímetro. Una vez colocados los aparatos de medida, procedemos a dar simulación en los circuitos para ver cuánto es lo que nos arroja. Entonces damos play en la simulación y podemos ver que nuestro circuito funciona a la perfección. Igual aquí con una resistencia de 2.55 ohmios, con una fuente que genera 10 voltios, tenemos un consumo de 3.92 amperios y un consumo de la resistencia de 10 voltios igual que la fuente. Entonces podemos decir que los circuitos están comprobados 100% y que funcionan. Es todo, amigos, en lo que les puedo indicar en este taller que hemos tenido. Gracias a mi instructor, profesor, que me ha indicado todos los conocimientos aquí puestos en práctica y adquiridos. Gracias.